En Noticias Caracol estamos hablando con los líderes políticos sobre la situación del país. Hoy María Alejandra Villamizar conversó con el senador Gustavo Petro. Esos son los apartes de la entrevista en donde dejó en claro que la violencia desatada en las calles durante las protestas podría desencadenar en un golpe de Estado. Senador Gustavo Petro, muchas gracias por estar en Noticias Caracol. Bueno, gracias a usted, Alejandra, y a todas las personas que en este momento nos ven y nos oyen. ¿Cuál es su diagnóstico de estas 2 semanas turbulentas que ha tenido Colombia? Lo inmediato, digamos, son 3 circunstancias. Me parece que es un fiasco en la política económica del país a partir del 2019. Unas decisiones completamente erradas por meterse en un libreto de ortodoxia económica neoliberal que todos los gobiernos del mundo abandonaron ante el COVID. Entonces, en el 2019, antes del COVID, pero ante la caída de los precios de petróleo, y usted sabe que Colombia depende del petróleo y el carbón, como Venezuela, lo mismo. Ante ese desplome, la respuesta que da Duque Carrasquilla, en lugar de transitar hacia una economía productiva, como lo había sugerido yo, es aumentar la rentabilidad de las empresas petroleras y carboneras vía una disminución de impuestos que se extiende al sector financiero y a otras grandes corporaciones del país, y eso provoca una desfinanciación del Estado. Este año es lo que se le ocurre a Duque y Carrasquilla, ante el incremento del déficit fiscal, porque es obvio, pues desfinanciaron el Estado en el 2019 y sobreendeudaron el Estado en el 2020, entonces se les ocurrió hacer una reforma tributaria poniendo impuestos a la comida y al hecho de trabajar. Entonces estalló la sociedad. Un proceso social que no solamente tiene esa circunstancia y esa realidad tan dura de la pobreza y de la desigualdad, o es también un tejido social permeado por una ideologización que se ha dado a partir, digamos, de esa polarización y de esa sensibilidad política en la que ha estado inmerso el país en los últimos años. Quienes están ideologizados son los miembros del gobierno, excesivamente. El equipo que maneja el país, la fuerza pública. Ha existido todo un esfuerzo desde que depuraron, entre comillas, hicieron una purga a través de la Operación Bastón de oficiales del ejército y de la policía afines al acuerdo de paz. Entonces transformaron esas cúpulas en un instrumento, casi que en un brazo armado del centro democrático, lamentablemente. Le quitaron a la fuerza pública su carácter de nacional y la han venido transformando, no sin resistencias obviamente de mucha gente dentro de esas instituciones, en un cuerpo político armado. Ahí hay una ideologización, digamos, incluso yo diría, te tengo que decir esa palabra, estúpida, porque todas estas tesis que hicieron correr de la revolución molecular disipada, que es voltear el posmodernismo en una lectura neonazi, nunca lo había visto en el mundo, pero la he descubierto, esto me ha enseñado ese aspecto. Pues es una estupidez intelectual, pero con eso es que están trabajando. El concepto central es sí, ¿usted cree ante la presencia de multitudes, sí, que es un hecho en el mundo nuevo, contemporáneo, sí, de la nueva realidad, digamos, de las sociedades humanas, entonces responder con una estrategia de guerra. Y esa es una imbecilidad, digamos. ¿Usted sí cree que esas teorías se han convertido en práctica? ¿Han ido profundizando el actuar de la fuerza pública realmente? ¿Qué le pasa, digamos, a un policía de base, no a un general o a un presidente, es un policía, un agente de policía? Y aquí te voy a explicar un poco cómo opera la teoría. Ese agente de policía no le han enseñado qué significa la tal revolución molecular disipada. Él no tiene eso en su cabeza. Él lo que tiene en su cabeza es que jamás ascenderá a teniente, capitán, general. Su carrera policial está cerrada por una forma de organización de la fuerza pública elitista. Él no tiene perspectivas
Él no tiene perspectivas en su vida para cuidar a su familia, no tiene perspectivas incluso de educación, de salir. El policía, dice usted. Un agente de policía. Sí. Entonces, ese agente de policía le han enseñado que él es el actor de una guerra contra las drogas. Y él se enfrenta en el barrio popular a creer que está en la guerra. Y entonces, ¿cuál es el enemigo? El joven. Consuma o no consuma. En general, la mayoría de los jóvenes no consumen. Pero él cree que sí. Y entonces viene el hostigamiento, el raqueteo, el calabozo, el que llevar a la niña al CAI, los excesos, los golpes, y se van acumulando unas pasiones dentro del territorio que enfrenta como una especie de guerra anónima juventudes civiles con juventudes uniformadas. Claro, pero entonces estamos hablando... Eso es lo que ves que estalla en las convocatorias. ¿Usted cree que estamos enfrentados entonces en este momento es a un encuentro entre esa policía, entre ese agente de policía que desconoce el trato, el tratamiento, la forma de tramitar un conflicto urbano frente a estos jóvenes desempleados marginales de las ciudades? ¿Es eso? El joven popular, yo conozco la escena, tú ves un video de esos, un joven corriendo por una callejuela oscura, detrás unas motos disparando. Y si el joven escapa, ese joven también tiene una mentalidad. Hay un problema. Son dos jóvenes, el que va en la moto uniformado y el que va corriendo escapándose de los disparos. En ambos hay unas mentalidades construidas. La del policía que no tiene futuro. Ese agente de policía no tiene futuro y se degrada en su propia función policial. Y el joven tampoco. El gobierno le importa un comino qué le pasa al joven que está corriendo y al joven que está uniformado detrás. Si es necesario por el exceso, entonces se lleva al joven uniformado a la cárcel. Y si el joven uniformado mató al joven de civil, le importó un comino. Voy a trasladarle lo que mucha gente puede estar pensando escuchándolo. Sí, a cualquier cosa, pero voy a tratar de interpretar lo que mucha gente seguramente está pensando escuchándole esto. Petro es el que ha armado este desorden, Petro es el que está diciendo que tienen que salir a las calles y se traslada de ese escenario de calle, de esa voluntad individual que muchos jóvenes pueden tener por salir a protestar, la idea de que es usted el que está detrás de esa incitación a los jóvenes para salir a manifestarse. Que si yo estoy detrás de eso, pues yo no hice la reforma tributaria. Yo le dije a Duque que no la presentara, ¿no? En el 19 les dije que esa reforma no le servía al país porque lo desfinanciaba. En el 2020 yo propuse una política social diferente frente al COVID. Hablamos de renta básica, hablamos de emisión, que no es que me inventé la emisión, como decían los economistas del régimen. No, es que yo lo que dije es que esa emisión que dedican a la banca privada se la dedican a las familias que tienen hambre y a la pequeña y mediana industria. Eso no se llama populismo, eso hicieron en Estados Unidos. Trump hizo eso. Bueno, pero digamos, y cuando presentaron la reforma tributaria 2021, les dije, ¿cómo se les ocurre en un país con hambre ponerle impuestos a la comida? O sea, puntos suspensivos. No, entonces desató el estallido, entonces yo soy el culpable, porque me quieren ver como el actor de la violencia. Quien es el actor de la violencia es el gobierno, y voy a explicar por qué. No yo. A mí la violencia me puede sacar desde el país incluso. Me puede poner en una tumba. El señor Duque quiere la violencia. Uribe quiere la violencia, el caos. Entre más caos para ellos mejor. ¿Por qué? Porque obtienen dos resultados políticos. Y eso hace parte, digamos, de lo que estamos viviendo. Uno, a través del miedo siempre han obtenido los votos. Miedo a la FARC, miedo a Chávez, miedo a Maduro, miedo al comunismo, miedo a los jóvenes. Ahora hay que tenerle miedo a la juventud. Y entonces, sobre esa base de la zozobra, y entonces más gases meten, disparan desde helicópteros, desde las puentes, dejan que los policías disparen a mansalva contra las manifestaciones, violan niñas, 18 violaciones hay, le quitan los ojos a decenas de jóvenes,
dejan que ese paramilitarismo que ellos mismos larvaron dentro de la clase media y pudiente del país salga a disparar contra jóvenes que simplemente están pidiendo un derecho a vivir. Ese caos generado, construido por el gobierno, les da réditos políticos. Ellos están usando eso para ganar las elecciones del 2022. Y si no les funciona, Alejandra, puede el sector más radicalizado y fundamentalista del uribismo, que es puro fascismo, quiere un golpe de Estado. Estas son palabras mayores y déjeme que le pregunte entonces, si el gobierno está débil, si estamos en un momento así de difícil, ¿por qué esta estrategia la estarían craneando, pensando, diseñando desde la misma política y desde el mismo gobierno? Mira, la debilidad de un gobierno o fortaleza se mide por el apoyo popular, que es diario, no es de las elecciones que pasaron. Sí, sí. Ahí hubo 10 millones de votos por Duque. ¿Cuántos hay hoy? Pues ese apoyo popular que es diario, social que es diario, determina si un gobierno es fuerte o es débil. Entre otras razones, pero esta es la fundamental. El gobierno de Duque es débil porque perdió el apoyo popular. El uribismo perdió el apoyo popular. Son débiles. Esa debilidad los lleva, y eso no ocurre solo en Colombia, es una tendencia mundial, los lleva a usar las armas, el fusil y la violencia. Los gobiernos más débiles son los que más fusiles usan. Los gobiernos más fuertes son más democráticos, porque pueden hablar con una sociedad, mucha de la cual los quieren. Este es un gobierno débil. No está por el camino democrático, está por el camino de la violencia y del caos, porque es débil. Podría fortalecerse, claro. Si el gobierno de Duque se quita la máscara de la extrema derecha y admite un diálogo con esos jóvenes barriales, que ya vi un intento en Cali, pero con el alcalde de Cali. Si esa juventud, ¿qué le plantearía? No puedo hablar por ella, pero seguramente plantearían: queremos educación, queremos salud en nuestros barrios, queremos que nuestra familia no se muera de hambre. Básicamente eso serían los planteamientos. Sí. Y podrían haber políticas públicas para eso. Usted está en la política, es el senador, obviamente con el arrastre de las elecciones, con más votos, es la voz de la oposición. Su mirada en este momento es de oposición, es de construcción. ¿Usted cree en la posibilidad del diálogo nacional, de ese consenso que se está hablando? ¿Hay condiciones para hacerlo realmente? Pues, lo que yo propongo, en primer lugar, a las juventudes barriales de Colombia que están movilizadas hoy, es que se organicen. Asambleas, delegados con sus agendas, logren coordinaciones por ciudad y finalmente una coordinación nacional de manera rápida, que esté en la capacidad, primero, de tener unos puntos y segundo, de interlocutar con el poder. Y aquí ya hay una gran discusión, porque muchos no querrán ni siquiera hablar con el poder. Pero en mi opinión, si queremos salidas positivas, hay que hacerlo. ¿Y usted cree que la gente se va a organizar por su cuenta? ¿Qué le aconsejo a Duque? Se fortalece si negocia con esas juventudes. El diálogo es para pactar, es un pacto. Y esta palabra la voy a repetir durante mucho tiempo: pacto. Pacto significa un contrato. Yo me comprometo a esto, ustedes a esto. Y ese pacto seguramente girará alrededor de materias como la educación pública, como la política anti-COVID, como la salud pública, y eso implica una nueva política social. En ese camino, digamos, usted podría ser interlocutor, ser mediador, ser esa voz que llegue a ese entorno del presidente Duque a hablarles de lo que nos está comentando hoy. ¿O se mantiene en la oposición? Sí, yo no soy oposición, yo soy alternativa de poder. Oposición, de acuerdo a la ley de oposición, son los partidos con personalidad jurídica que deciden ser oposición. Yo ni siquiera pertenezco a un movimiento con personalidad jurídica porque no me lo permitieron.
Yo soy alternativa de poder y desde esa perspectiva, primero, no puedo reemplazar la juventud en una interlocución con el gobierno. Eso sería antidemocrático, sería oportunista. No. Si queremos construcción democrática positiva en Colombia, es esa juventud y el gobierno. Yo no soy ni esa juventud ni el gobierno. Puedo vigilar el pacto que se haga entre ellos. Puedo vigilar que se cumpla. Como congresista que soy, esa es una de sus funciones. Y si llego a ser gobernante de este país, lo cumplo. Muchas gracias por estar en Noticias Caracol. Esperemos que se solucione pronto y que ojalá podamos volver a continuar este diálogo. Bueno, gracias Alejandra y a todos los y las que nos han visto y oído en este momento.